Es un privilegio para mí, como siempre, poder seguir con la exposición bíblica del Evangelio de Juan, en este caso del capítulo 7. Esto es el cuarto mensaje sobre este capítulo y vamos a hablar del clímax, del punto álgido de la fiesta de los tabernáculos, y vamos a hablar hoy de la fuente inagotable, que es Jesucristo, la fuente de agua inagotable. Y sobre todo vamos a hablar de qué exactamente es el significado del tema del agua. Lo que hemos visto hasta el momento es que Jesús acude a la fiesta de los tabernáculos, que es una de las tres fiestas obligatorias para todos los judíos en el curso del año. Él acude ahí a la fiesta a su manera y aparece en la mitad de la fiesta, otra vez enseñando en el templo y teniendo sus encontronazos con la casta religiosa de los judíos, básicamente los saduceos, y también los fariseos que compusieron el Sanedrín, el órgano que rige los asuntos o rigió a los asuntos en aquel entonces del pueblo judío. Hoy vamos a llegar a la última parte, es el día octavo de la fiesta, el día especial, y vamos a abarcar los versículos del 37 al 53. Y no solamente vamos a llegar al clímax de la fiesta, sino también al clímax teológico de las enseñanzas de Jesucristo. Estamos en el otoño del año 32 después de Cristo, valga la redundancia, y eso quiere decir aproximadamente medio año antes de los acontecimientos que iban a llevar a la crucifixión y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El lugar donde esa historia se ubica es el templo, muy probablemente las colonnadas de ese pórtico de Salomón, que forma parte del patio del templo, accesible para todo el mundo, tanto judíos como no judíos. Entonces, en este pasaje, Jesucristo interrumpe la ceremonia más sagrada y vistosa del templo con un grito judicial que redefine el éxodo, la profecía y el futuro de la humanidad. Entonces, esto es un momento clave en el entendimiento del ministerio y del significado del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. El resultado final sería una división radical que fractura incluso el mismísimo Sanedrín. Pero veamos y escuchemos con nuestros propios oídos lo que dicen los versículos 37 al 53. Y vamos a leer, como siempre, según la versión de la Reina Valera del año 1960. Dice así la palabra de Dios. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. Otros decían: este es el Cristo. Pero algunos decían: ¿de Galilea ha de venir el Cristo?
¿No dice la escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él. Y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos le dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente no sabe la ley, maldita es. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Y cada uno se fue a su casa. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios, y vamos a pedirle al Señor que Él bendiga esa palabra y que Él nos ayude a entender lo que nos está diciendo a través de su palabra. Oremos. Señor, gracias una vez más por estos versículos. Gracias por lo que nos estás diciendo. Ayúdanos a entender y captar la importancia de esas palabras. Ayúdanos a entender lo que nos quieres decir. Gracias te doy por cada uno de los que estamos alcanzando en este momento con este mensaje. Y te pido, Señor, que tú mismo, a través de tu Espíritu Santo que se menciona en este pasaje, hables a cada uno. Te lo pedimos, Señor, en tu nombre. Amén. Es un pasaje que muchas veces no se entiende muy bien, porque a veces al que lee la palabra o que escuche los mensajes no se le facilita suficiente información. Entonces, para nosotros es importante saber qué exactamente está, se está relatando aquí. Aquí se menciona que estamos en el último día, que es el octavo día, según Levítico 23:36, de esta fiesta importante. Es una secuencia de varios días, que es Sukkot, que conmemora la salida de Egipto, y particularmente el hecho de que los israelitas durante un tiempo vivieron en chozas que les dieron cobijo ante las inclemencias del tiempo. Por eso ellos hicieron ese tipo de cobijos de ramas de palmeras, de diferentes árboles, para conmemorar esa fiesta. Y en el último día se llevó a cabo una ceremonia muy importante. Se llamaba el Hoshana Rabbah, la gran salvación en hebreo. Entonces, hasta el momento, cada mañana de la fiesta, el sumo sacerdote bajaba en procesión solemne hasta el estanque de Siloé, llenaba una vasija de oro con agua y volvía al templo cruzando la puerta del agua, por eso se llamaba esa puerta así, mientras que la multitud agitaba ramas de palmera y cantaba los salmos del Halel, del gran Halel, que son los salmos 113 al salmo 118. Y por eso se llama el Hoshana Rabbah, porque
En el Salmo 118, versículo 25, que forma parte de esa liturgia, se dice, oh Yahvé, sálvanos ahora. Y al llegar al altar, el sacerdote derramaba el agua junto con vino como una oración por lluvias de invierno y recordando el agua que Moisés sacó de la roca. Esto es la idea, porque esa fiesta de Sukkot no solamente conmemoraba la salida de Egipto, sino también conmemoraba em, la recogida de la fruta o de las frutas del otoño. Entonces, esto era la idea. Sin agua no hay vida. Esto era uno de los puntos centrales de esta fiesta. Entonces leemos en el versículo 37 que en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, o sea, de cierta manera está interrumpiendo la ceremonia, dándole a esa ceremonia solemne su propio giro. Y esto era algo increíble. Quiere decir que él, desde el punto de vista de los fariseos y de los saduceos, de los religiosos, se arroga el poder interrumpir y recalificar esta ceremonia. Esto no se había escuchado en 1500 años de historia de esta fiesta. Y Jesús exclama diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Lo cual quiere decir que Él es la roca de la cual parte esa agua, como Pablo dice en 1 Corintios, que esas cosas fueron escritos para que nosotros entendiésemos y que Cristo es la roca. Jesús aquí está hablando exactamente de la misma cosa. Entonces, en el momento cumbre, cuando el agua es derramada en medio de un silencio expectante, Jesús se pone en pie. Bueno, los rabinos normalmente solían enseñar sentados y ponerse en pie es un acto de proclamación de un heraldo real. O sea, Jesús aquí habla, pero habla en nombre de su Padre. Y grita, o sea, dice en voz alta, la palabra griega aquí es la palabra ekraxen, lo cual quiere decir que él grita con todo su poder. Entonces, sin lugar a dudas, se le podía escuchar en todo el recinto del templo. Rompe la liturgia. Ahora, qué escándalo sería esto hoy en día en nuestras iglesias que alguien haga algo así, pero Él es Dios, no hay que olvidar, Él es dueño de todas las cosas, entonces Él puede romper la liturgia cuando le dé la gana, porque esa liturgia en el último sentido es en su honor, por lo tanto tiene todo el derecho de hacerlo. Lo que pasa es que los judíos no lo entendieron. Rompe la liturgia para decir, esa agua de Siloé es solamente una sombra, porque yo soy la roca real del Éxodo. El que tenga sed de Dios, que deje los ritos vacíos y venga a mí. Es exactamente lo que dice el versículo 37. Y ahora viene el versículo 38, que tanto quebrantero de cabeza ha dado a mucha gente, que dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. La pregunta es que esa frase, como dice la Escritura, ¿se refiere esto a lo primero o se refiere a lo segundo? Y con toda seguridad se refiere a lo segundo, porque es un tema importante
en la Escritura. Entonces, el que cree en mí, quiere decir que el que deposita su fe en mí, entonces se convierte también en una fuente de agua. Ahora, se ha debatido mucho y hay muchos teólogos que dicen, pero en la Escritura, pues, si esto, aquí pone, como dice la Escritura, pero no hay versículo bíblico que diga esto. A eso simplemente respondo, están equivocados. No solamente hay un versículo, hay capítulos enteros que hablan de esto. Y la respuesta la tenemos en Ezequiel capítulo 47, donde un río fluye desde el templo para sanar las naciones. Claro, es que ahí está el problema, porque corre esa interpretación infeliz que nos dice que esto es el plan del supuesto tercer templo que se construye allí. Y todo el mundo está a la expectativa a ver cuándo los judíos van a construir ese templo para luego en el milenio reinstaurar las ofrendas levíticas sin haberse realmente pensado lo que esto significa. O sea, vamos a volver a las ofrendas levíticas. Bueno, no prefiero no entrar en esa historia, porque esa historia teológicamente está acabada. Y sin embargo, todavía hay mucha gente que lo predica así, porque nunca han reflexionado lo que realmente es el sentido de Ezequiel capítulo 47, de hecho del capítulo 40 hasta el 48. El tema del templo ya ha entrado en una fase completamente nueva. Jesús es el templo en ese momento, como él mismo ha dicho en el capítulo 2. Hemos hablado de esto. Derrumbad este templo, etcétera, etcétera. ¿Se acuerdan? Pues en el momento cuando Jesús vuelve al Padre, ¿dónde está el templo? Bueno, este templo de piedra será destruido en el año 70. Los romanos lo dejan completamente destruido y no se ha levantado hasta el día de hoy, en 2000 años. Y es muy improbable que se levante de nuevo. Y si es que se levante, no tiene significado teológico ninguno. ¿Por qué? Porque el templo ahora en la época, en los últimos días, en ese último tiempo, como lo llama Pedro en el capítulo 2, es la iglesia. La iglesia. Pablo así lo define en 1 Corintios. La iglesia y el creyente individual, las dos cosas. Pedro habla de ese templo no construido con piedras, sino con piedras espirituales. Ahora entendemos ahora el significado de esto. El que cree en mí, como dice la Escritura, Ezequiel capítulo 47, de su interior, quiere decir porque estamos participando en este Espíritu Santo, correrán ríos de agua viva. Y ese río de agua viva que sale del templo, en el capítulo 47 de Ezequiel, tiene este significado. O sea, ¿esto es tan complejo de entender? Pues yo creo que no. Solamente que tenemos infelizmente esa manía de hacer una lectura literalista donde no conviene. Y esto no tiene nada que ver con una crítica a la escritura. Esto es algo que continuamente, por ejemplo, en la carta a los hebreos, los autores continuamente están aplicando esas cosas al nuevo pacto. Bien, pues entonces, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Quiere decir que Jesús da esa agua y nosotros, por extensión,
nos convertimos en fuentes de agua para sanar a las naciones. Y por cierto, Zacarías 14:8 habla de eso también. Y esto era uno de los textos que se solía leer en esa fiesta. Y escucha lo que dice Zacarías 14:8. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental, la mitad hacia el mar occidental en verano y en invierno. Eso quiere decir que sale hacia todo el mundo. Es el evangelio que va a correr por todo el mundo. Y allí esto se cumple en ese versículo que en Zacarías capítulo 14, versículo 8, se leía en esa fiesta. Complementario para Ezequiel capítulo 47. Y luego, como siempre, los teólogos debatiendo a ver si esta vez es el otro, pues el sentido de esto está más claro que el agua de que habla ahí. Yo no sé qué manía tenemos de siempre tener que complicar las cosas. Entonces, esto dice muy claramente que esto habla del Espíritu Santo. Y además, el capítulo 39 nos lo explica. Perdón, el versículo 39. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Él no habla de una agua literalista. De la misma manera como los que interpretan Ezequiel capítulo 47 de una forma literalista es que no entienden nada. Juan tampoco lo hace. Juan tampoco lo hace. Él dice que el agua representa el Espíritu Santo. O sea, ¿qué manía tenemos de no entender las cosas? Eso dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Y cuando ocurre esto, pues ocurriría desde aquel punto de vista en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo sería dado de una forma permanente, morando dentro del creyente. Esto es el tema y esto es una novedad porque aunque también en el Antiguo Testamento la gente nacía de nuevo, pero una permanencia continua del Espíritu Santo en el sentido como lo tenemos en el Nuevo Testamento no existía. Muy importante ese tema. Esto es una novedad. Ahora, la iglesia, con mayúsculas, y el creyente individual se convierten en fuentes de agua viva y esa agua recorre todo el mundo, como lo está haciendo en este mismo instante. Juan lo explica con absoluta nitidez, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Esto ocurre el día 40 después de su resurrección y el día 50 es que manda el Espíritu Santo. Por eso se llama Pentecostés, del número 50 en griego. Bien, entonces, sin embargo, el pueblo no entiende, no entiende. Y esto es la gran ironía, porque nuevamente el pueblo de Jerusalén tropieza por juzgar según las apariencias. Por cierto, como es muy popular también hoy en la teología. Usan una verdad teológica correcta, que el Mesías debe de nacer en Belén para rechazar a la persona correcta simplemente porque ignoran el verdadero registro civil de Jesús. Saben que viene de Nazaret, pero no investigaron su nacimiento en Belén. ¿Por qué? Porque su soberbia les impide indagar la verdad.
Por lo tanto, leemos entonces, algunos de la multitud, oyendo esas palabras, decían, verdaderamente ese es el profeta. O sea, había una parte de la población que se acordaba de Deuteronomio 18:15, 18:18, donde Moisés dice que un profeta viene después de mí que es mayor. Entonces, obviamente es em, una de las primeras promesas del Mesías que iba a venir. Lo llamaban el profeta sin tener una idea muy concreta que eso significaría. Es el Mesías. Algunos ya tenían la connotación que el Mesías nos va a dar liberación política, tenía ahí su propia agenda, nos va a liberar del yugo de los romanos y todo ese tipo de cosas. Muy pocos judíos entendieron realmente que ese Mesías, el Hijo de Dios, traería salvación. Muy pocos lo entendieron. Ellos hablaban siempre de un gran profeta que iba a venir y allí, bueno, cada uno proyectaba sus propias ideas. Por eso otros dicen, este es el Cristo, el Mesías. Y luego dicen otro, pero vamos a ver, pero tú sabes de dónde viene este, viene de Nazaret. ¿Dónde está Nazaret? Está en Galilea. ¿Vale? Y de Galilea ha de venir el Cristo. O sea, ¿qué dice la Biblia? ¿De dónde viene el Mesías? Y estamos en lo mismo que en Mateo capítulo 2. ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de dónde era David, ha de venir el Cristo? Esto es Miqueas 5:2. Entonces, otra vez, la conclusión es correcta, pero la premisa es falsa. Sí, el Mesías viene de Belén, pero Jesús supuestamente viene de Nazaret. Por lo tanto, conclusión, Jesús no puede venir, Jesús no puede ser Mesías. ¿Se habrán tomado la molestia de indagar en esto? No les interesaba. Ellos creían conocer la verdad y con esto les bastaba. Esto es para volverse loco, realmente, porque ocurre lo mismo hoy en día como lo ha ocurrido en los últimos 2000 años. La gente cree saber, pero sus preposiciones son equivocadas y sacan conclusiones equivocadas continuamente. Ese es el problema, no porque la escritura sea compleja o complicada, o solamente los teólogos lo pueden entender, no y no. Simplemente porque nuestras premisas están equivocados. Este es el problema. Y espero que esto quede más claro que el agua que se menciona en ese capítulo continuamente. Claro, allí entra en un debate. Había una discusión entre ellos sobre ese tema. Y luego, como conclusión de esto, algunos de ellos querían prenderle. O sea, dice, bueno, este ni es el profeta, ni es el Mesías, ni nada, es un embustero. Entonces hay que taparle la boca. O sea, no hay que permitir que este hombre confunda a la gente y cause división. Hay que meterle en la cárcel y quitarle de en medio. Bueno, esto siempre es la manera más fácil. Así termina cualquier debate que no te guste. Esto es lo que hace hoy en día, lo único que hace falta, no, lo que tú me dices es una teoría de conspiración, esto es un montaje, no es cierto, y la ciencia ha dicho que la cosa es así. Los expertos dicen esto, los expertos, ¿vale? Los expertos son los fariseos y los saduceos de la época moderna, los expertos. Y tenemos expertos en todos que no entienden nada, pero son expertos. Y tenemos de todo. Expertos de política, expertos del clima,
tenemos expertos en relaciones sociales y tenemos, por supuesto, los expertos en economía que ni saben sumar 2 y 2. Todos son expertos. Y, por supuesto, tenemos los expertos teológicos, normalmente influenciados por la teología racionalista. Y esto es el resultado, y así lo creemos y así nos va. Estamos rodeados de expertos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Que solamente hablen los expertos y no personajes sin papel teológico como ese Jesús de Nazaret. Esto, por supuesto, se aplica hoy a sus seguidores, que hay que taparles la boca, que se callen de una vez porque lo único que hacen es confunden a la gente. Es curioso cómo termina el versículo 44. Ninguno les echó mano, eran bocazas. Pero por otro lado, su hora no había llegado. No puedes hacer nada en contra de Cristo ni en contra de sus escogidos si Dios no lo permite. Y aquí no lo permitió. Lo cual viene ahora a ponerse de manifiesto. Entonces, aquí en los versículos 45 y 46, yo le quería poner como título que la palabra que paraliza al Estado. ¿Qué ocurre? Dice, los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Por eso esos alguaciles no eran una policía normal, eran levitas. En su función de levitas, ellos vigilaban sobre la seguridad del templo. Esto era su tarea. Tenían que asegurarse de que en el templo que no había problemas. Si la cosa se puso muy fea, pues tenían que actuar con el permiso de los romanos, pero normalmente los romanos en esto, si eran asuntos interiores de los judíos, los romanos les gustaba mirar por otro lado para ahorrarse problema. Esos alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y los fariseos, y estos les dijeron, ¿por qué no le habéis traído? En otras palabras, ellos regresan con las manos vacías, había un orden de detención, y al ser interrogados, ¿por qué no lo trajeron? Responden, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Quiere decir que la Guardia Armada es incapaz de ejecutar la orden civil porque quedan subyugados por el peso de la autoridad de la palabra de Cristo. O sea, Dios es más fuerte que el Estado o la autoridad, en ese caso religiosa. La espada y el poder coercitivo del Estado se doblan ante el mensaje del rey. Y cabe la importancia de que no lo olvidemos. Jamás. Pero no es todo. No es solamente que la supuesta autoridad religiosa o civil se ve con las manos paralizadas, sino ahora viene lo que podríamos llamar la arrogancia académica. Y de arrogancia académica los teólogos algo saben que contar. Entonces los fariseos le respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley maldita es. Esto revela de una forma realmente impresionante el desprecio tan profundo de la élite intelectual hacia la gente común
a quienes ellos llamaron despectivamente el Amhaaretz, el poblacho, la gente del montón, la escoria. El mundo estaba dividido en dos partes. Una parte, la élite, a la cual por supuesto ellos pertenecieron, y el resto que no se entera de nada. Los rabinos consideraban que los que no conocían las minucias de sus tradiciones orales estaban bajo la maldición de Dios. Esto es lo que ellos sinceramente creyeron. Y argumentan basándose en el prestigio institucional. Si las mentes brillantes del Sanedrín no creen en él, nadie debería creer. Esto era el argumento, tan falso como podrido. Porque esto quiere decir que nosotros, que somos la élite, que lo sabemos todo, ya os lo diremos si realmente hay que creer en algún Mesías. Y si nosotros no lo aprobamos, pues es que no es. Esto es la institucionalización de la verdad. Y de esto al inicio del siglo XXI algo sabemos. Y volvemos a los expertos, a los medios oficialistas y oficiales, a los que nos dicen lo que hay que pensar en la era de lo que yo llamo el pensamiento asistido. Porque hay de ti si tú te atreves a pensar por ti mismo. Hay de ti si tú sales con otra cosa que no sea la línea oficial. Pues esto era lo mismo. Nosotros aquí, bueno, en este foro nadie cree en ese tipejo. Por lo tanto, ustedes tampoco deberían quedarse impresionados. Además, ¿ustedes quiénes son? Cero a la izquierda. Los que aquí entendemos todo y sabemos todos somos los saduceos, los religiosos, los que gobernamos todo este tinglado religioso. Y además lo que ellos dijeron es falso. Porque aquí ahora sale uno que ya lo conocemos del capítulo 3, que es Nicodemo. Y Nicodemo, un miembro legítimo del Sanedrín, se levanta. O sea, para eso hay que tener valor. Y ese hombre tenía valor. Es la voz discrepante que demuestra claramente que el Sanedrín no era un bloque monolítico. Él usa la misma Torá contra los fariseos y cita leyes estrictas del derecho hebreo, por ejemplo, de Deuteronomio 1.16 o Deuteronomio 16.6, que prohíben condenar a alguien sin un juicio justo y sin escuchar a los testigos. Los fariseos que acusaban al pueblo de ignorar la ley son expuestos por Nicodemo violando la propia ley de procedimientos judiciales. ¿Qué dijo Nicodemo? Les dijo Nicodemo, versículo 50, el que vino a él de noche, capítulo 3, el cual era uno de ellos, o sea, miembro legítimo del Sanedrín, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Deberían haber respondido, sí, hombre, tiene razón, vamos a hacer, porque nosotros hemos puesto en nuestra bandera la fidelidad a la ley, por lo tanto vamos a respetar la ley y vamos a rectificar, vamos a escuchar a ese hombre. No, 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 ¿qué va? Un político jamás admite su propio error. Y ellos eran políticos. Políticos con fachada religiosa. Respondieron, le dijeron, ¿eres tú también Galileo? En otras palabras, eso se llama framing, ¿vale? Y dice, vale, vale, ya se te ve el plumero. Querido Nicodemo, eres aquí
la caballa de Troas dentro del Sanedrino, eres un infiltrado. Y según la situación, pues le ponen el apodo correspondiente. Aquí el apodo era Galileo. O si discrepas, pues eres, bueno, me voy a ahorrar los títulos. Era Galileo, por lo tanto, tu, tu voz, o sea, tu argumento no sirve. O sea, ellos no argumentan porque con gente así no puedes argumentar de la misma manera como tú no puedes argumentar con gente que ostentan el poder legítimo. Y aún mucho menos todos los que vienen del totalitarismo, y da igual si es de izquierdas o de derechas, que normalmente siempre llega a ser lo mismo. Tú no puedes argumentar con uno que viene de la secta de los ecosocialistas o que viene de la secta de los racionalistas o que viene de la secta de que el gobierno siempre lleva la razón. No, tú no puedes argumentar con esa gente que dice, no, la mayoría de los científicos dice esto, como si la ciencia se decidiera por mayoría absoluta. La ciencia se fundamenta en hechos y los hechos aquí son claros. Y sin embargo le dicen, no, no, tú eres Galileo. O sea, esto no es argumentar, esto es descalificar. Eso es ponerle el San Benito de hereje a Nicodemo. Con eso el asunto está zanjado, es lo más cómodo y es la manera como esa gentuza suele actuar hasta el día de hoy. Y te pido como creyente que despiértate de una vez para entender esto. Esto es la estrategia del diablo. Eso está inspirado por los demonios, pero no por la verdad. ¿Eres tú también Galileo? ¿Eh? Nicodemo. Escudriña, y ahora viene el argumento, y esa gente ni conoce su propia escritura. Fíjate qué error carafal cometen. No te fíes de ningún experto, porque muchas veces esos expertos ni se saben su propio protocolo. Escucha lo que dicen. Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Ah, porque lo dicen los expertos. Claro, es que de Galilea nunca ha venido ningún profeta. Ujú. ¿Y Jonás? ¿De dónde vino? ¿Sino de Galilea? Hmm. ¿Y Nahum? ¿De dónde vino? ¿Sino de Galilea? Capernaum. Capernaum significa el pueblo de Nahum. Bien, pues esto en cuanto a los expertos. De Galilea nunca se ha levantado profeta. Bueno, en primer lugar esto es falso. Y en segundo lugar, no es ningún argumento. El tema es que luego cada uno se va a su casa. Ahí se queda la cosa. Y creo que ya nos hemos dado cuenta porque esa historia es tan interesante, porque nos marca la pauta para muchas cosas que ocurren hoy en día. Así que yo te pido una cosa, a veces hay que interrumpir las fiestas. A veces hay que levantar la voz como Jesús lo hace ahí. A veces hay que interrumpir los supuestos expertos, a veces hay que ser poco amable y a veces hay que ir con la verdad enfrente, caiga quien caiga. Y yo sinceramente me deseo y pido a Dios que levante hombres y mujeres que tengan las agallas de actuar de esa manera, porque ya está bien que otros secuestran la verdad bíblica para sus fines. Los que aún quedan y saben la verdad y saben lo que es y lo que está escrito,
deben de levantarse en manada para ofrecer resistencia y luego en el momento adecuado pasar al ataque. Y no hay que olvidar, el tema de este pasaje es el tema de las aguas vivas, que recorrerán por todo el mundo. La hipocresía farisaica, el supuesto poder de los élites, tienen su fecha de caducidad. Lo que no tiene fecha de caducidad y lo que va a ganar la batalla es la verdad de Cristo, porque estas aguas correrán y cubrirán toda la tierra. Y no porque lo diga yo, sino porque lo dice la Escritura. Ahora, ocupa tu lugar, sé valiente y proclama la verdad a tiempo y a destiempo. Vamos a orar. Señor, gracias una vez más te damos por este pasaje, lo que acabamos de escuchar. Y te pedimos, Señor, que seamos valientes en la manera como seguimos adelante. Ayúdanos a proclamar la verdad sin miedo, porque sabemos que la victoria será nuestra. Ayúdanos a demascarar todos esos discípulos de los fariseos y los saduceos que existen hasta el día de hoy. Ayúdanos, Señor, a ser claro en la manera como hablamos y predicamos. Y te lo pedimos, Señor, en tu nombre, para tu honra y tu gloria. Amén. Que Dios te bendiga.